SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de jueves, una mañana del mes de diciembre en el que se acumulan los problemas para el Partido Socialista, no solo por los casos de corrupción, los casos de acoso y también por las huelgas de médicos que están paralizando los servicios principales en algunos hospitales y centros de salud. Ahora iremos con todo ello, pero además estuvo ayer aquí la ministra de Sanidad proponiendo soluciones al problema que manifiestan los médicos, pero primero presento a la mesa de análisis. Ignacio Escolar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Enhorabuena por el EGM. Muchísimas gracias por la parte que os toca. Javier Aroca, muy buenos días. Hola, buenos días. Por la parte que te toca a ti también. No Gracias, le toca todavía igualmente. parte, ya va a ser para el siguiente EGM, porque hoy debuta en el panel de analistas Pablo Iglesias, director de información de Servimedia. Pablo, muy bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días y felicidades. Pues muchísimas gracias. Vamos a empezar por esto último, porque después iremos a lo que, como les decía, los casos de corrupción, los casos de acoso que ahora mismo están salpicando de una manera abrumadora al Partido Socialista, que en algunos casos demuestra una falta de reacción. Ahora iremos con todo ello, pero primero vamos con esa huelga de médicos. Hoy es esa tercera jornada de la huelga de los médicos. Hoy precisamente el Ministerio de Sanidad se reúne con los sindicatos que han convocado esa huelga. Los médicos rechazan la propuesta que de entrada ofrece el Ministerio de Sanidad, que aborda algunas de sus peticiones, pero no lo hace de la manera que ellos quieren que se haga. Marina Fernández, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Porque todo parte de un estatuto marco, un borrador que ha elaborado el Ministerio, que propone, por ejemplo, que los médicos que son jefes de servicio no puedan trabajar a la vez en la pública, en la sanidad pública y en la sanidad privada. Los médicos lo rechazan, pide, por ejemplo, que esto se pueda seguir haciendo, pero exigen también un estatuto propio, es decir, que ellos no estén dentro del estatuto marco en el que está el resto de personal sanitario. Son dos puntos que, en principio, el Ministerio no está dispuesto a mover, pero dice que sí, dice desde el Ministerio, y ahora lo vamos a escuchar, dijo aquí ayer la ministra de Sanidad, que sí que están incorporadas algunas de las peticiones de los médicos. En menos de 3 horas el Ministerio ha convocado al Comité de Huelga a una nueva reunión a la que, por lo que Mónica García ha dicho aquí en la SER, Sanidad llega firme en su postura. Su propuesta de estatuto marco atiende todas las reivindicaciones, asegura, de los profesionales. Son todo mejoras, pero yo no me puedo meter en las mejoras que tienen que hacer las comunidades autónomas. Ministra, pero si son todo mejoras, ¿cómo puede ser que todos los sindicatos estén ahora mismo en contra? Bueno, porque yo sí que creo que reproducen el malestar. Yo sí que creo que hay un malestar de los propios profesionales, que llevamos arrastrando esa precariedad desde hace mucho tiempo. Yo no le pido a esos profesionales agotados, frustrados y maltratados que tengan que distinguir competencias, pero yo sí las distingo. Esto defiende la ministra, que descarta además un estatuto propio para los médicos. Basta con un capítulo dentro del Estatuto General, asegura. Miguel Lázaro, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, insiste en que es necesario. El estatuto propio tiene que ver con la singularidad del médico, desde la formación hasta la responsabilidad. Echan de menos una reunión con la Comunidad de Madrid en Amitz. Ángela Hernández ha estado también en Hora 25, pero insiste el sindicato médico madrileño en que limitar más las guardias sí está en manos del Ministerio. Te activas y en ese momento lo haces bien. Claro. Esto tiene más repercusiones para la salud del profesional que para los pacientes. Pero es verdad que si se limitan las horas en aviación, por ejemplo, no tiene ningún sentido que no se limiten en neurocirugía, en cirugía. La propuesta que recoge el estatuto marco ahora mismo, que propone el Ministerio, limita las guardias a 17 horas, de 24 a 17 horas. Se reúnen a partir de las 11 de la mañana, con 2 jornadas todavía de huelga de médicos por delante, hoy y mañana, si no hay acuerdo. Marina, ¿y esto para los pacientes qué supone? En primer lugar, ¿cómo les está afectando la huelga en los centros de salud, incluso en los hospitales? Pero sobre todo, ¿cómo les pueden afectar estos cambios de los que se está hablando? Escuchábamos ahora a Ángela Hernández de Amitz. Llegar agotada a una cirugía, ella es cirujana, afecta más a la salud de la médico que del paciente, insiste, pero lo que sí pueden notar los ciudadanos es que su médico no tiene mucho tiempo para dedicarle, que se pone de baja,
se encuentra con un sustituto. También les va a impactar que haya profesionales, como aseguran los sindicatos, que prefieren irse a la privada porque allí sí pueden conciliar, si se limitan más las guardias y se pagan mejor, si se limitan más, los profesionales responderán, aseguran. Mejorar sus condiciones, insisten, en definitiva, es mejorar la atención, que estos días además está sufriendo tensiones por la huelga, aunque los servicios mínimos, por ejemplo, en urgencias son del 100%, ahí han ido a parar pacientes que no han conseguido ver a sus médicos de familia. Pero a tope. Llevamos aquí ya 2 horas y para largo. Que no pasa consulta porque mi doctora está de huelga, con una prueba que llevo esperando más de 6 meses. Y esto en plena temporada además de gripe. La huelga deja citas canceladas. Esperé media hora y después de estar media hora en consulta esperando que me llamaran, salió la enfermera y me dijo que no vinieron a trabajar. Llevaba 2 meses esperando. Yo respeto totalmente la huelga. Lo que no puedo entender es que no me avisen para que no vaya. Desde Asturias hasta Aragón, hasta Zaragoza. Cardiología y para hacer electro y de huelgas, no ha venido el médico. Pero ahora tenemos que esperar hasta el año que viene, seguro. Y pruebas como colonoscopias canceladas, como la de Javier en Córdoba. 3 días de dieta, tomarte una medicación. Cuando llegas a Reina Sofía y te dicen que no te van a realizar la prueba porque los médicos están de huelga. Nadie te avisa, nadie te dice, oiga, no tome usted la medicación porque no va a servir para nada. Pero también situaciones de normalidad para quienes tienen asignados médicos que son servicios mínimos o que no han ido a la huelga. Hoy se van a repetir con toda seguridad estas escenas que hemos escuchado y que han recogido compañeros y compañeras de las emisoras de la SER. El seguimiento, según los convocantes, está siendo un éxito. Las comunidades lo rebajan mucho, ninguna lo cifra por encima del 35%. Marina, dices que la reunión es esta mañana, ¿no? Eso es, a las 11 de la mañana. Pues estaremos pendientes del resultado de este encuentro entre la representación de los médicos y el Ministerio de Sanidad. Marina, gracias. Hasta luego. Son reivindicaciones, Ignacio, no iba a decir históricas, pero muy recurrentes por parte de los médicos, que además se quejan que no pueden dar una buena atención a los pacientes, que es una de las cosas que más les preocupa. Luego está en que ellos quieren tener un estatuto propio, decía un médico, por la singularidad que tenemos los médicos, por la responsabilidad que tenemos los médicos. Yo con muchas de las reivindicaciones de los médicos estoy bastante de acuerdo. Creo que tendrían que retribuirse, por ejemplo, las horas extras, al menos lo mismo que se retribuye las horas normales, que es algo que parece muy básico, pero que por ahora no está garantizado. Y también creo que es verdad que existe una de las razones por las cuales la sanidad en España, el coste que gastamos en sanidad respecto al PIB en España, comparativamente con otros países de Europa, tiene que ver con su retribución, que es más baja. Y que además se ha solventado históricamente con esta dualidad de permitirles compaginar la sanidad pública con la privada. Hay otras cosas con las que me cuesta más estar de acuerdo. Por ejemplo, una de las reivindicaciones es que haya un estatuto específico para los médicos al margen del resto del personal sanitario. Yo ahí, lo siento, tengo muchas dudas. Y también la tengo con otra petición, que es que tengan una jubilación anticipada. Respecto a la jubilación ordinaria que tienen otro tipo de trabajadores. Creo que la penosidad en los trabajos es una cosa que, en fin, que podemos estudiar muy a fondo, pero creo que no se puede decidir específicamente por la reivindicación de cada colectivo, sino con una mirada general sobre todos los trabajos en conjunto, sobre sus datos estadísticos de incidencias de siniestralidad, en fin, de cómo llegas a tu trabajo, a tu puesto de trabajo cuando tienes 67 años, que evidentemente no es igual si eres un albañil, que si eres un minero, que si eres un médico, que si eres un oficinista, que si eres, en fin, cada uno tiene sus características, pero lo miraría todo en conjunto y no como una reivindicación puntual. No comparto las críticas que dicen, no, es que en qué momento hacen huelga y los pacientes. Bueno, es que toda profesión, cuando hace huelga, evidentemente genera una molestia en la sociedad, pero creo que toda la sociedad se beneficia de que exista el derecho a huelga, con lo cual voy a defender siempre incluso las huelgas molestas, porque creo que el bien mayor es mucho más importante que un día que no puedas ir al médico, aunque estaría bien que les hubiesen avisado a los pacientes también. Pablo. Bueno, yo ahí discrepo un poquito porque creo que de alguna manera cuando se convoca una huelga, evidentemente todo el mundo tiene responsable, pero tenemos que reconocer por lo menos que el momento que se ha elegido es el peor en el sentido de las fechas en las que estamos, no solamente porque sea diciembre, porque sea etapa navideña, sino sobre todo por el pico que tenemos de contagios muy grandes de catarros, de gripes, etcétera, etcétera. Tenemos precisamente la curva ascendiendo, llegando a ese pico, y en el momento en el que los centros de salud especialmente, pero las urgencias también de los hospitales están bastante saturadas por ello, pues no es el mejor momento, y además hay que reconocer también que estas fechas son muy típicas y muy habituales de operaciones y muchas intervenciones antes de las fiestas navideñas, con lo cual el momento ahí es malo. Ahora, eso sí coincido con Nacho en que de alguna manera
bueno, todo el mundo tiene derecho, evidentemente es un derecho constitucional, lo tenemos que defender, podemos protestar, podemos quejarnos, nos puede sentar mal, como decía ese oyente, ese ciudadano, y poco más, ¿no? En el resto hay que defenderlo. Coincido plenamente, por el contrario, en el tema de las reivindicaciones. O sea, creo que los médicos tienen razón en muchísimas cosas. A mí lo que me sorprende de este tema es un poco la incapacidad negociadora de la ministra. Son muchos que es médico, meses, recordemos. Por eso, precisamente por eso, a eso iba. Porque el hecho de que sea médico a mí me denota, o creo que merece la pena que saquemos a relucir dos hechos. Uno, por ser médico eres más sensible. Dos, por ser médico conoces la profesión de arriba abajo, sabes lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. E incluso tres, por ser médico te deberías entender mejor. Tiene el problema de que las competencias las tiene transferidas. Tiene competencias transferidas, la pero mayoría. el marco y lo que tiene que hacer el Ministerio de Sanidad se puede hacer. Y luego yo me acuerdo mucho de cosas que se han hecho desde otros ministerios a nivel nacional, donde también hay competencias transferidas, y ha habido ministros, no solamente la ministra de Trabajo, que sí que tiene competencias en muchas cosas, sino otros ministerios que sí que han actuado en competencias que son autonómicas. Entonces aquí creo que la ministra de alguna manera va tarde. Y hay otra cosa en la que sí que coincido y que me gustaría detallarlo, explicarlo un poquito más, que es el tema del estatuto marco exclusivo para los médicos. Yo tampoco lo entiendo. O sea, creo que es un exceso de corporativismo, y creo que la ministra ahí sí tiene razón cuando dice lo que hace falta es hacer un marco general, porque si no, eso evidentemente va a generar otros problemas con otras profesiones. Si haces esto con los médicos, imagínate lo que van a decir los demás. Sí, bueno, primero creo que como ciudadano tengo que defender el derecho a la huelga de los médicos y de cualquiera que se ponga de acuerdo y quiera ir a la huelga, porque eso es un principio y un derecho constitucional. Lo que me sorprende es que en algunos medios de comunicación lo estén criticando cuando al mismo tiempo defendían, por ejemplo, otra huelga que sí me parecía ilegítima, que fue la huelga de togas, por ejemplo, ¿no? Digo, por si estamos hablando de corporativismo y de inclinaciones ideológicas a la hora de determinar qué huelga puede ser buena y qué huelga puede ser mala. Yo no veo que sea relevante el que la ministra sea médico o no. No lo veo. Yo creo que hay muchas buenas ministras y buenas consejeras en algunas comunidades autónomas que lo han sido y no han sido facultativos. Luego, por tanto, pero eso, ella conoce bien por dentro el funcionamiento de la sanidad. También lo conocen el casi 60% que no se ha puesto en huelga. Luego quiero decir que deben de haber opiniones muy distintas sobre lo que está pasando. Yo también percibo un cierto olor a corporativismo en algunas de las reivindicaciones de los médicos. Ahora, estoy totalmente de acuerdo en una cosa. El asunto de las guardias hay que arreglarlo. Hay que arreglarlo porque tiene consecuencias perniciosas, no solamente para la salud de uno o de los otros, sino porque el hecho de que esté habiendo guardias por encima de lo que sería razonable, lo que está impidiendo también el reclutamiento de nuevos médicos y, por tanto, esa carestía de facultativo a disposición de nuestra salud pública. Claro, cuando hay mucha gente haciendo huelga, parece que es que no hacen falta médicos. No, hacen falta médicos precisamente para no hacer guardias o para hacer menos guardias. Y, desde luego, las guardias que hayan tienen que estar bien remuneradas. No puede haber una suerte de, digamos, de voluntarismo esclavista entre los médicos. Digan, tienen que hacer ustedes guardias. No, mire usted, tienen que hacer guardias un día o los días que toquen cuando esté reglamentariamente acordado, pero no como sistema. Yo creo que eso no es bueno. Y yo lo que no estoy de acuerdo tampoco con la reivindicación de los médicos es lo que se trata la compatibilidad entre público y privado. Ahora bien, eso tiene que estar acompañado por parte del Ministerio de una regulación también de sus retribuciones. Claro. Es decir, lo que no puede ser un escape y que perjudique a la calidad de los servicios en materia de salud pública por la vía de la compatibilidad entre una cosa y otra. Porque claro, lamentablemente, y algunos conocemos incluso casos personales, hay desviaciones que tienen mucho que ver con la doble gorra de algunos médicos, que están en la pública y están en la privada al mismo tiempo. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir hablando de sanidad a la vuelta, porque estuvo ayer aquí por la noche, estuvo la ministra de Sanidad, pero por la tarde estuvo la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid y evidentemente se le preguntó por el caso de la gestión privada de un hospital público, el caso Torrejón, donde recuerden que el CEO ya ha dimitido, dijo aquello de aumentar las listas de espera o decir que sí o no a determinados pacientes, porque eso permitía ahorrar dinero y aumentar los beneficios. Hacemos una pausa y seguimos. El Abierto. Ser podcast. En el
Abierto, Ignacio Escolar, Javier Aroca y Pablo Iglesias. Les decía que en plena huelga de médicos, que hoy recordemos, se van a reunir con el Ministerio de Sanidad, conocimos la semana pasada el escándalo del Hospital de Torrejón de Ardoz en Madrid. Recordarán que todo empezó con unos audios en los que se escuchaba al CEO de Ribera Salud, que es la empresa que gestiona ese hospital, diciendo a sus directivos que había que ganar más dinero. ¿Y cómo había que ganar más dinero? Bueno, pues rechazando a enfermos poco rentables o engordando las listas de espera. Luego fuimos conociendo más cosas, las órdenes, por ejemplo, para reutilizar material sanitario de un solo uso, el despido de algunos directivos que se quejaron por este tipo de prácticas. Radio Madrid, Roberto Torija, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Dijo en ese momento el gobierno madrileño que se iba a reunir con los jefes de Ribera Salud, y ayer aquí, en la ventana de Madrid, dio ya una nueva versión acerca de cómo interpreta lo que en realidad ha pasado. Hablasteis con la consejera de Sanidad y dijo que cuando el CEO de Ribera Salud pedía discriminar pacientes según rentabilidad, dijo que solo estaba haciendo un comentario, que no era exactamente una orden, que no hubo órdenes, que era una voluntad, un comentario. Sí, insiste la consejera de Sanidad en que nunca hubo una orden como tal. Primero, porque se cree la palabra del máximo responsable de Ribera Salud, y segundo, porque resta importancia a lo que escuchamos todos en boca del CEO del Hospital de Torrejón. El audio expresa una voluntad de lo que esa persona estaba compartiendo en una reunión interna de lo que quería hacer, y es lamentable, intolerable y reprobable lo que ha dicho ese CEO, pero no ha dado la orden. Era un comentario, pero esa orden no se dio ni se ejecutó, según lo que dicen, pero yo voy a seguir vigilante con todo mi equipo. Un comentario del CEO del hospital que, según Fátima Matute, no llegó a los trabajadores. Obvia la consejera de Sanidad madrileña que 250 trabajadores habían firmado en mayo un comunicado denunciando presiones para priorizar pacientes rentables. A estos trabajadores, les pide pruebas. Si tenemos pruebas reales, siguiendo un método y desde luego una coherencia, actuaríamos. La Comunidad de Madrid es transparente, se desnuda, llegó a decir Matute, pero no va a publicar, como sí hacía antes, las actas de las reuniones con los grupos sanitarios o las auditorías a los hospitales. No sé por qué se publicaban, no es por tema de ocultar, es que no estamos obligados a publicarlo. De oficio no, como tuviéramos que publicar toda la documentación que se mueve en la Comunidad de Madrid, es que no tendríamos personal para hacerlo, y eso no quiere decir que seamos opacos. Esto nos permitiría saber, por ejemplo, qué es lo que reivindican los grupos sanitarios en esas reuniones, qué es lo que acepta o qué es lo que rechaza la Consejería de Sanidad, pero no se van a hacer públicas. Matute tampoco dio un argumento sólido para justificar su decisión. Torija, gracias. Hasta luego. Claro, es que el argumento, si tuviéramos, Aroca, que publicar todas las actas, todas las reuniones que mantenemos, estamos hablando de un hospital público gestionado por una empresa privada a la que la Comunidad de Madrid, y si estuviéramos hablando de otra comunidad, la comunidad que fuera, inyecta dinero para su rentabilidad. Yo creo que lo que hemos escuchado y lo que se ve cuando uno frecuenta este tipo de hospitales no es ni más ni menos que el perfil exacto de lo que significa la entrega por parte de lo público a lo privado en las condiciones que sabemos, en este caso pongamos que de Madrid. Efectivamente se ha producido un desnudo integral para que todos veamos en qué consiste esa famosa colaboración público-privada. Significa que hay dinero público que se destina a la sanidad privada, y la sanidad privada, con el dinero que le llega, lo que hace es ganar dinero en detrimento de la salud de todos nosotros. Eso es lo verdaderamente problemático, y ese es el perfil de este sistema, que además tiene antecedentes históricos, porque lo ha tenido en la Comunitat Valenciana. Ahí empezó. Ahí empezó. Por tanto, no estamos hablando ante nada nuevo. Lo que tienen que explicar las autoridades sanitarias y políticas de Madrid es que por qué piensan que este sistema es mejor para los madrileños o en otras comunidades autónomas para los ciudadanos de cada sitio. ¿Por qué digo esto? Porque, vamos, si hay una, diatriba entre sanidad pública y sanidad privada, la sanidad pública tiene que estar nutrida de nuestros impuestos, y luego estará la sanidad privada para el que quiera optar por sanidad privada y se la pueda pagar, y por tanto será el negocio legítimo de aquellos que dediquen sus esfuerzos y su ingenio a la sanidad privada. Ahora, lo que no puede ser es que el dinero público que pagamos todos los contribuyentes se destina a la sanidad privada, porque nos puede ocurrir como lo que hemos visto, este desnudo integral donde confiesan lo obvio, y es que los empresarios de la sanidad privada lo que están es para ganar dinero. Pablo.
Todo es sanidad pública. Yo creo que hay que matizar eso. Es decir, estos hospitales también son sanidad pública. Lo que pasa es que en su momento determinado se ha decidido que la gestión del hospital sea con una empresa privada. Pero es sanidad pública y, por tanto, no se puede definir como tal el sanidad privada. El por qué se decide ese modelo para determinados hospitales es porque, bueno, hace ya muchos años, porque realmente arrastramos esto desde hace casi 2 décadas en algunos hospitales de Madrid, es porque se considera que puede ser más eficiente la gestión. Yo soy usuario de alguno de estos hospitales, o lo he sido, mejor dicho, en la Fundación Jiménez Díaz, por ejemplo. Creo que muchos periodistas lo somos porque es un hospital de referencia para los periodistas de Madrid, y la gestión de ese hospital es muy buena. Y es una gestión privada de un hospital público, por decirlo así. El problema que tiene la Comunidad de Madrid con esto, y creo que haciendo referencia a la entrevista de ayer, podemos percibir que la consejera aquí estuvo un poquito más tranquila, porque la consejera, la presidenta también, evidentemente, en los últimos días han denotado mucho nerviosismo, y es lógico. Porque los audios, la conversación que se da a conocer es gravísimo, y esto por lo menos ellas lo han dicho desde el primer momento, y eso lo han reconocido. Pero es cierto que ese nerviosismo que denotaban, yo creo que tenía que ver con el hecho de ser conscientes de que aquí se podía poner en juego no solamente la gestión de toda la sanidad, aunque fuera un único hospital, sino que eso era un problema, y es un problema político para la Comunidad de Madrid. Pero una pregunta muy corta, Pablo, solamente, pues no te quería interrumpir. ¿Qué se puede hacer en la sanidad pública que no se puede hacer en la privada? No es que se puede hacer, sino que... Pero al revés, quiero decir. O sea, ¿qué se puede hacer en la sanidad privada que no se puede hacer en la pública? ¿Por qué es mejor la gestión privada que la pública? O sea, ¿por qué no es mejor? Antes hemos estado hablando de los médicos. O sea, ¿por qué no es mejor pagarle a los médicos un salario justo en función de sus responsabilidades, de su preparación, de su experiencia, para que desempeñen correctamente en la pública su trabajo y que no se tengan que ir a la privada? El problema es que hay una especie de conspiración para que todos acabemos en la privada. No debe haber conspiración, y no tenemos que acabar todos en la privada, porque, insisto, esto es sanidad pública, pero estoy de acuerdo en que la pregunta que tú haces es la pregunta, y la respuesta también la tiene que dar la Comunidad de Madrid. Y creo que precisamente lo que escuchábamos y lo que hablábamos de la consejera en la entrevista ayer es que hay una forma fácil de explicar a los ciudadanos si ese modelo de gestión privada en algunos hospitales es positivo y es rentable. Y es precisamente hacer públicas las auditorías. Claro, es que eso sería fundamental. ¿Pero rentable para quién? Para el sistema público, para la propia administración pública. Claro. Se supone que eso es lo que ellos han dicho siempre, y por eso se mantiene. Entonces, si eso es verdad, si ellos están convencidos, por ejemplo, la consejera lleva días diciendo que en las auditorías que se han hecho, listas de espera, listas de pruebas diagnósticas en este hospital en concreto, son mejores que la media del resto de la comunidad. Si eso es verdad, y el resto de la auditoría que has hecho la semana pasada con 2 equipos de auditores específicos para ver que todo se está haciendo bien, y vas a los medios de comunicación a decir todo se está haciendo bien en este hospital, pues públicalo. No digo yo que de repente saques todas las auditorías de un montón de años, pero por lo menos esta en concreto, públicalo, sé transparente, porque va en beneficio de ello. Hablar de rentabilidad aplicada a la sanidad pública creo que es un error. Ignacio. Creo que rentabilidad se debe de predicar, y se predica de la sanidad privada, y eso es lo que algunos contestamos. Ignacio. Yo creo que aquí hay una contradicción evidente de la consejera cuando dice eso de somos muy transparentes y por eso hemos hecho opaco un informe que antes publicábamos. Pues mira, es justo la definición de opacidad, hacer opaco algo que antes era transparente. Y luego esta idea tan marciana de no, era una reflexión y no una orden. Pero hombre, es que el criterio del CEO en una reunión con los directivos, obviamente el CEO era lo bastante inteligente como para no poner esa orden por escrito, porque sabe que estaba poniendo una orden que, en fin, cuando se ha conocido le ha costado la dimisión. Pero evidentemente en cualquier reunión de directivos, si el máximo jefe dice un deseo o una intención, los demás lo entienden, ¿eh? Voluntad, dice voluntad. O la voluntad, bueno, pues peor todavía. La voluntad es lo que te gustaría que ocurriera, y entonces normalmente ocurre en las empresas. Y luego el problema de fondo para mí está en el modelo que tienen este tipo de hospitales, porque es que está pensado para, incluso desde un punto de vista capitalista, los incentivos están mal colocados. Estos hospitales cobran por 2 vías. Una es por la cápita, que es atender a los pacientes que están en su territorio. Y eso da igual si se ponen malos más o menos, tú cobras lo mismo. Y luego hay un pago extra por cada paciente de fuera de ese territorio que va a tu hospital. ¿Cuál es la trampa? En tiempos de Esperanza Aguirre, que esto viene de hace mucho tiempo, aprobó algo que en mi opinión fue un absoluto disparate, que es el distrito único. Tú puedes ir a cualquier hospital que te plazca. Si te da por ir a uno que está a 50 kilómetros de domicilio, también te tienen que atender, y da igual donde vayas. Y luego a la hora de cobrar mantuvo 2 criterios. No, yo atiendo
según lo que opero, o según los que atiendo, o según las urgencias que evacúo, y al mismo tiempo cobro un tanto por el territorio que en realidad no administro, porque evidentemente mucha de esa gente se va a otro sitio. En teoría, cuando un paciente de la zona de Torrejón se va a la Jiménez Díaz, luego se le descuenta. En la práctica no es así. En la práctica no es así, y al final se genera este incentivo en el cual pues acabas poniendo a los hospitales, Ignacio, a decir este paciente es rentable y este no. Pero Ignacio, no. Estamos hablando entonces de rentabilidad económica. Evidente, y es un abuso. Dejadme que continuemos después, porque además en esta vinculación entre la sanidad pública y la sanidad privada está publicando desde hace unos minutos el diario.es, y aprovecharemos que está aquí Ignacio para que lo desarrolle a la vuelta. Una noticia que me parece muy relevante, y es que la pareja de Isabel Díaz Ayuso está trabajando dentro del Grupo Quirón con una identidad falsa. En lugar de Alberto González Amador, es Alberto Burnet González. En el abierto, Ignacio Escolar, Javier Aroca y Pablo Iglesias. Les decía que todavía teníamos algo que contar de esta relación entre la Comunidad de Madrid y estas empresas privadas que gestionan hospitales públicos. Una es Rivera Salud, que es quien gestiona el Hospital de Torrejón de Ardoz, y luego está el Grupo Quirón, del que hemos hablado muchísimo, porque gestiona otros hospitales públicos, pero también por la vinculación del Grupo Quirón con la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y decía Ignacio, estáis publicando desde esta mañana que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, opera dentro del Grupo Quirón con una identidad falsa. Se llama Alberto Burnet González, y ahora nos decía en el boletín de las 9 Sastre que es uno de los nombres que aparece en una de las sociedades que tiene en Florida. El Burnet es el nombre de una de sus empresas en Florida para un negocio inmobiliario en Boca de Ratón. Y es muy llamativo porque ese cambio, según nos ha confirmado el propio Grupo Quirón, se produce en 2023. Es decir, antes de que el diario.es publicara su fraude fiscal, cuando ya se conocía que eran pareja, cuando ya se sabía que González Amador y la presidenta de la Comunidad de Madrid eran pareja, porque había aparecido su nombre y algunas fotos en revistas del corazón. Y no solo es que aparezca con ese dentro de la intranet con ese nombre falso, sino que también aparece que es un directivo, aparece como director lo diré exactamente, director de proyectos servicios centrales de Quirón Prevención, que es esta filial de Quirón. Desde Quirón nos aseguran que sigue siendo alguien externo, y nos dicen incluso que tienen hasta más de 1000 personas dentro del grupo que son proveedores externos, pero que tienen correo corporativo. Pero claro, esto no es solamente un proveedor externo, es que es un directivo del grupo, es que se presenta como directivo del grupo. Y a mí me parece que es todo bastante extraño que en el momento en el que se conoce que son pareja, lo que hace su empresa, una empresa muy, muy relacionada con las decisiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, es ocultar, es esconder, incluso en la intranet de sus propios trabajadores, que es donde figuraba esta identidad falsa, que esa persona, que no era un técnico sanitario, la nueva pareja de la Comunidad de Madrid, sino que era un directivo de Quirón, del Grupo Quirón, que es la principal empresa de la sanidad privada que tiene conciertos con la sanidad pública y que cobra de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. A mí todo esto me parece bastante alucinante. Yo tampoco no sé si es muy habitual que los proveedores externos tengan el correo corporativo. Hay un montón de sentencias judiciales que hablan de que tener correo corporativo es una relación laboral, es una muestra de una relación laboral. Es decir, que es poco habitual, en mi opinión. Ellos nos dicen que no, que es muy habitual en su empresa y que así lo están haciendo, y que tienen muchas otras personas que aparecen con correo corporativo y que son solamente proveedores. Lo que no sé es si todas ellas son directivos también, que ya es un segundo grado, claro, porque no es solo ser proveedor, sino ser directivo dentro del grupo. Y desde luego, además, lo más llamativo es que cuando se mira la evolución de los ingresos que ha recibido de Quirón Alberto González Amador desde que es pareja de Isabel Díaz Ayuso, pues se ha multiplicado. Y son muy onerosos. Es mucho dinero el que cobra Alberto González Amador del Grupo Quirón. Aroca, ¿qué te parece? Bueno, pues un episodio más de algo que nunca se acaba de aclarar, y de lo que nadie parece que está dispuesto a responsabilizarse, incluso a riesgo y consecuencia de afectar gravísimamente a instituciones constitucionales. Pongamos, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado. Y todo lo que ha dicho Ignacio me parece sorprendente, pero al mismo tiempo me parece sorprendente que alguien en una empresa tan importante pueda figurar con un correo corporativo con nombre supuesto. O sea, ¿qué clase de empresas son estas que tienen, digamos, titulares fake, como se dice ahora, de correo corporativo? A mí me parece que algo debería de ocurrir. No sé si es que ocultaban por algún motivo, porque no me vale lo de protección,
porque hay mucha gente que lamentablemente sufren las consecuencias de algún que otro desquiciado que anda por ahí acosando las identidades de la gente, pero yo creo que eso no es suficiente. Es como si entráramos ahora mismo, pongamos en Telefónica o en alguna otra empresa española importante y descubriéramos que hay correos corporativos fake. Creo que pondríamos todo el grito en el cielo, ¿no? Bueno, esto ocurre con un personaje que tiene implicaciones importantes, digamos, en la salubridad de la salud pública en la Comunidad de Madrid y que debería de tener alguna explicación inmediata, porque si no, me temo que algunos vamos a sospechar otras cosas. Pablo. Yo sí creo que puede ser por protección. No quiero pensar que eso no tiene que ser un mal motivo, sobre todo cuando se hace tiempo, pero desde luego sí que estoy de acuerdo con vosotros en que eso por lo menos lleva a sospechar. Es decir, no es normal. Lo del correo corporativo no es normal desde el punto de vista de relación laboral, pero es cierto que eso sí es más frecuente, sí, para empezar está aceptado por las propias personas. También es cierto que suele ser más frecuente que se utilicen correos corporativos con el usuario genérico, por llamarlo así, si la gente lo entiende bien, en vez de con tu nombre y apellidos. Por tanto, no es un correo personal, sino es un correo de la empresa, y entonces eso sí suele ser más común, no tanto un correo personal. Creo que aquí lo que sigue habiendo es un conflicto de intereses evidente. Eso en algún momento se tendrá que aclarar. Por supuesto, puedes tener las relaciones personales con quien tú quieras y como tú quieras, pero por las dos partes hay que ser responsable y saber en qué momento eso puede influir en tu gestión profesional por un lado y, ojo, otra cosa que me parece más importante en la política, en tu imagen pública por otro. Y ahí hay veces que tienes que tomar decisiones, tienes que apartarte, tienes que explicar, pero tienes que actuar porque si no se levantan sombras de sospecha que, bueno, en un caso pueden estar infundados, pero en otros son muy lógicos y en cualquier caso te acaba perjudicando. Entonces la mejor forma de evitar que te perjudique es aclarar las cosas o por lo menos ser transparente o incluso, insisto, apartarte. Una pregunta, decís que, bueno, que puede tener una justificación el que sea una identidad, digamos, opaca. Sí, por la protección que decías tú, para que no te ataquen, tal, sí, porque es lo que he oído, ¿no? Pero una pregunta, ¿quién conocía a este señor en los años donde se creó este correo, que no sé, me parece que has dicho en el año 23, ¿no? 23. Ahí ya se empezaban a publicar noticias. Había salido ya noticias sobre su relación, pero bueno, yo creo que no era un hombre conocido, o sea, que si lo sacáis de estos ambientes capitalinos, pues este señor no lo conocía nadie y probablemente no lo conociera poca gente hasta en Quirón. Luego, por tanto, no entiendo el por qué una identidad supuesta. Ignacio. Hablaba Pablo antes del tema del conflicto de intereses. Yo quiero recordar que el Partido Popular llevó a los tribunales que Pedro Sánchez no se abstuviera al aprobar el rescate de Europa, porque resulta que su mujer, la empresa para la que trabajaba, había tenido un acuerdo que luego no se llegó a producir porque llegó la pandemia con Globalia. O sea, en fin, es un ejemplo perfecto del doble rasero, porque Quirón, por poner un ejemplo, en los últimos 4 años ha recibido la Comunidad de Madrid cerca de 5.000 millones de euros, que es el doble de lo presupuestado. En gran medida, por eso que contaba antes, del tema de la cápita y el sistema de gestión de los hospitales públicos, pero de gestión privada en Madrid, que hace que muchos de ellos cobren por operaciones que dan, y es verdad que la Jiménez Díaz es muy eficaz, va muy deprisa y acaba generando muchísimos más ingresos de los que aparecen en los presupuestos y que al final se acaban pagando más tarde o más temprano. Y luego es que aquí lo que se ve es una relación casi simbiótica. Es que esa consejera de Sanidad de la que hablábamos antes venía de Quirón. Su antiguo trabajo antes de ser consejera de Sanidad era para el Grupo Quirón también. Entonces te da que pensar esta relación tan cercana entre la presidencia de la Comunidad de Madrid, empezando por su propia pareja, pero siguiendo por su propio gobierno, con el principal grupo que beneficiado del modelo de gestión de la Comunidad de Madrid. Y eso, evidentemente, claro que genera dudas entre toda la ciudadanía sobre cómo se está gestionando el dinero público, sobre todo viendo que ese enriquecimiento de este técnico sanitario, como nos contaron, este técnico sanitario que pegaba pelotazos con mascarillas y que luego defraudaba Hacienda, se convierte después en dos pisos de lujo, cada uno de ellos de 180 metros cuadrados, uno encima del otro, pagados con este dinero. Y donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, no solamente el técnico sanitario. No, yo quería, bueno, si me permitís la ironía, ¿no? Pero que no es una ironía que se aleje demasiado de la realidad. Lo mismo que se ha hablado en esta mesa hoy de las bondades de la gestión privada de hospitales públicos, a lo mejor tenemos que empezar a hablar de la gestión privada de consejerías.
O sea, a lo mejor resulta que no necesitamos o no necesitáis en Madrid una consejera, sino que directamente alguien que nombre Quirón y ya está todo arreglado. O sea, es la privatización ya de todo, incluso de la propia competencia propia constitucional y estatutaria que tienen los miembros del gobierno de la Comunidad de Madrid. Un directivo de un grupo de gestión hospitalaria. Hacemos una pausa y vamos primero con los casos de corrupción en el entorno del Partido Socialista y también con los casos de acoso sexual. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Ignacio Escolar, Javier Aroca y Pablo Iglesias. Vamos con la noticia que saltó ayer por la tarde de la detención de la exmilitante del Partido Socialista, Leire Díez, que se presentaba, recuerden, como mano derecha de Santos Cerdán y ofrecía por ahí ascensos o ayuda a funcionarios públicos a cambio de información. Con ella la Guardia Civil ayer detuvo también a quien fue presidente de la SEPI, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Él se llama Fernández, además fue trabajador de Servinavar, la empresa vinculada a Santos Cerdán, según la UCO. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. De momento conocemos poco de esta causa, aunque fuentes de la investigación la desvinculan, a pesar de esta vinculación que decíamos, sobre todo de Leire Díez, con la investigación que está en marcha sobre Santos Cerdán. Lo que sí dicen es que es una operación que previsiblemente va a dejar más detenciones y acabamos de conocer que hay una nueva detención. Sí, es la última hora, Ángels. La SER puede avanzar que anoche la UCO detuvo a una tercera persona. Su nombre se guarda ahora mismo con el máximo secreto, Ángels, porque se trata, nos dicen, de una persona relevante de la esfera pública. Una tercera detención que se suma a la de Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Tercera detención en el marco de esta operación dirigida por la Audiencia Nacional por adjudicaciones irregulares de contratos públicos. Como venimos apuntando desde ayer, Ángels, es una nueva investigación ajena a la trama Cerdán, en este caso vinculada a delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Estas fuentes nos confirman que hoy está previsto que la UCO realice varios registros relacionados con estas tres últimas detenciones. Como apuntabas, es cierto, ¿no?, que hay nexos entre los detenidos y Santos Cerdán. Por ejemplo, Cerdán reubicó al expresidente de la SEPI en Servinavar, donde llegó a cobrar cerca de 200.000 euros como asesor, y Leire Díez, bueno, recordemos, se presentó como mano derecha de Cerdán para tejer ese plan para desaquitar a la UCO y Anticorrupción. Casualmente, las dos instituciones que han participado en su detención, pero fuentes de la investigación remarcan que estas dos detenciones y la tercera que hemos sabido esta mañana no guardan relación con estos casos. Se trata de una nueva investigación impulsada por la Audiencia Nacional, en este caso por la presunta implicación de Vicente Fernández en el amaño de contratos públicos ayudado supuestamente por Leire Díez, aunque fuentes jurídicas dejan caer que su papel sería secundario. Los dos coincidieron en la SEPI cuando la exmilitante socialista trabajó en la empresa nacional del uranio, ENUSA, que dependía, recordemos, directamente de la SEPI, la empresa pública que canaliza buena parte de la inversión pública del Estado, donde, recordemos, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, aterrizó durante el primer año de gobierno de Pedro Sánchez. Estamos hablando entonces de esta última hora. Es una nueva detención, sería tercera detención relacionada con este caso. De momento desconocemos cuál es el motivo del caso. Tercera detención, y de momento no tenemos el nombre, pero dices que se trata, o dicen que se trata, de una persona relevante de la esfera pública. Sí, es una persona conocida, nos aseguran estas fuentes, que de hecho nos han detallado que fue detenida anoche, una detención que se produjo de forma posterior a las detenciones de Leire Díez y de Vicente Fernández, que fueron detenidos a primera hora de la tarde. Los dos fueron trasladados directamente hasta los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos, pero esta tercera detención, que hasta ahora no había trascendido, se produjo anoche también en Madrid, una detención que, bueno, pues de momento se mantiene con el máximo secreto. Recordemos que esta causa está declarada bajo secreto por el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, de ahí el hermetismo que de momento estamos sufriendo en estas últimas horas a raíz de estas últimas detenciones. Bueno, pues cualquier novedad nos pides paso y nos cuentas. Aquí seguimos, un abrazo. Es verdad, Pablo, que se desconoce cuál es el motivo de la operación, que sigue siendo secreta, tanto es así que desconocemos la identidad de ese tercer detenido. Sí sabemos que son las dos personas detenidas de la esfera, del entorno del Partido Socialista, y que estaríamos hablando de un caso de corrupción a la vieja usanza, porque seguimos hablando de amaños en contrataciones públicas. Sí, hay dos elementos claves, yo creo, especialmente importantes y graves, que son los únicos que conocemos básicamente. Uno, el hecho
hecho de que los dos tengan una vinculación a través de la SEPI. Estamos hablando de la principal red de empresas públicas del Estado, que además depende del Ministerio de Hacienda directamente, que además en este caso Vicente Fernández es una persona muy cercana a la actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. Sí. Con esto yo quiero dejar claro, no tiene nada que ver en teoría esto con María Jesús Montero, pero no deja de ser una persona de confianza que se pone al frente de la SEPI. Y hay otro elemento que a mí me pone los pelos de punta, que además guarda cierto paralelismo con Ábalos, con Santos Cerdán y con Koldo. Y es el hecho de que lo que supuestamente se puede estar investigando aquí, y esos posibles delitos, ese amaño de contratos, tiene lugar prácticamente desde la llegada de Pedro Sánchez al gobierno. Es decir, aquí se colocó una serie de gente. Cuando llegas a un gobierno tienes que despedir a un montón de gente y tienes que contratar y fichar a mucha gente. A muchos de ellos no los conoces directamente. En este caso, María Jesús Montero sí, pero el resto del gobierno no tiene por qué conocer a estos personajes que ahora están detenidos. Pero esta gente nada más llegar al gobierno se puso directamente a amañar contratos. O sea, es que pone los pelos de punta después de la moción de censura que echó a Mariano Rajoy del gobierno precisamente para luchar contra la corrupción con mucha lógica en muchas cosas. Y llegas y lo primero que haces es que esta gente se pone a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué parte del mensaje no entendió? ¿Dónde tenía la cabeza? ¿Cuáles eran sus intereses? Esa es la parte que me parece especialmente grave. Y luego hay otro elemento que evidentemente lo tenemos que ver, tenemos que saber quién es esa tercera persona, que entiendo que puede aportar mucha relevancia, ¿no?, si realmente es una persona conocida, pero a mí hay otro elemento que me suscita ya una reflexión más de fondo, que es el tipo de liderazgo. Cuando te rodeas de ciertas personas, y aquí hablo expresamente de Santos Cerdán, de José Luis Ábalos expresamente, y a esa gente le das el poder, pasan este tipo de cosas hacia abajo. Recordemos que el otro vínculo que tenemos, precisamente como acabamos de comentar, es Servinavar, que parecía que era una empresa pequeñita de Navarra que no tenía nada que ver, que era como, y resulta que era la gran tapadera donde Santos Cerdán hacía absolutamente todo, cobraba el dinero, tenía la mitad de las acciones de la empresa sin haberlo registrado públicamente para que fuera opaco, y encima daba dinero y contratos a su familia. Vicente Fernández fue el primer presidente, por eso que decía ahora Pablo, desde la llegada al gobierno fue el primer presidente de la SEPI, con la llegada de Pedro Sánchez, y cuando salió de la SEPI tuvo sus vínculos laborales con Servinavar, con la empresa propiedad de Santos Cerdán. Sí, pero fíjate que esa salida de la SEPI es relevante para entender lo que pasa hoy. Dimitió o fue cesado, o dimitió porque le dijeron que lo tenía que hacer, cuando fue imputado en un juicio en el caso de Aznalcóllar, que acaba de salir la sentencia hace escasos días y que ha absuelto a todos los procesados. Es decir, que tenemos que ser un poco prudentes a la hora de hablar de amaños de contratos, porque a veces de la imputación al juicio luego nos pasan estas cosas, y con este dato todavía conocemos muy poquito. Básicamente que hay detenidos y que la causa está secreta, y que no tiene que ver con el caso Santos Cerdán por una razón muy evidente. Está en la Audiencia Nacional y el caso Santos Cerdán está en el Tribunal Supremo, con lo cual en el momento en el que esto está en otro juzgado ya no puede ser algo relacionado con su papel en Servinavar, sino con su trabajo previo cuando era presidente de la SEPI, que es un puesto, por cierto, importantísimo, para que te salga algo en rana. Y luego, hablando de esto que comentaba Pablo, de cómo Sánchez se rodeó de gente que le ha fallado con una selección de personal nefasta, decía Iñaki Gabilondo que solamente le gana Esperanza Aguirre a la hora de elegir ranas en los últimos meses. Creo que tiene mucho que ver con cómo fue ese proceso interno, ¿no? Con cómo Sánchez se encontró con que absolutamente toda la gente de su confianza del partido en su primera época le traiciona. De todos los secretarios provinciales del PSOE, solo uno de 50 seguía estando con él, que era José Luis Ábalos, y así le ocurrió en todos los territorios, que acabó siendo el comandante de una tropa de desheredados y de bandoleros, ahora sí, sabemos, de los que no quería nadie. Y que claro, en la psicología de esta persona, del presidente del gobierno, se entiende bien que después de que alguien, como en aquel momento era tan cercano, como Antonio Hernando, que era prácticamente su mejor amigo y no solo su principal colaborador, le traiciona políticamente y se alía con Susana Díaz en el último momento, pues eso le llevó a apoyarse en un montón de gente que evidentemente no era la adecuada, ¿no? Pero a mí este tema me parece que está provocando este goteo de casos del mes de diciembre, fundamentalmente está colocando una debilidad extrema. Ahora iremos precisamente a eso, porque vamos a sumar también los casos de acoso sexual y la gestión que ha hecho el Partido Socialista a las denuncias de estos casos, pero primero con las detenciones. Sí, yo no sé cómo puedo ser o quedarme en la síntesis entre lo que ha dicho Pablo y lo que ha dicho Ignacio, pero lo voy a intentar. Primero, el caso está bajo secreto de sumario, tiene andares, en fin, digamos, resbaladizo y peligroso. Hay que esperar, creo yo,
a ver qué ocurre con este asunto, porque los perfiles que tiene son de una gravedad extrema. Yo, claro, tengo la tentación también de hacer un discurso contra Pedro Sánchez por lo mal que ha seleccionado a la gente, ¿no? Pero claro, fijaros que la otra persona, que parece que es su alter ego en el Partido Popular, que es Esperanza Aguirre, no le ha pasado absolutamente nada. O sea, luego, por tanto, veremos a ver, porque parece que elegir ranas defectuosas o con las ancas trastornadas, pues parece que al final no te produce nada y al final acabas incluso paseándote por todos los platos de las televisiones de este país. Sí, y después sí, pero recuerda que Esperanza Aguirre abandonó la política precisamente por eso, porque le llegó el agua al cuello, porque no tenía ya explicaciones. Pero ese es otro tema paralelo a este caso. No, pero como se ha introducido el elemento de la selección y luego lo ha martillado Ignacio, me parecía también recurrente, ¿no?, acudir a las pocas repercusiones políticas que tiene luego elegir mal a tus colaboradores. Y después algo que ha dicho también Ignacio que me parece muy importante. Aquí prácticamente en la meseta en España no ha tenido apenas trascendencia, pero los que hemos vivido muy cerca de estos acontecimientos en Andalucía hemos recibido con estupor que después de una década 14 de las personas que sufrieron digamos el proceso concretamente liderado por la señora Alaya, que tantos aplausos despertaba aquí en Madrid singularmente y también en una cierta prensa andaluza, pues resulta que dicen no, se ha equivocado. O sea, se ha equivocado, aquí no ha pasado nada y por tanto las 14 personas que han sufrido el calvario, incluso a precio de su propia salud, pues resulta que no había pasado nada. Y que la sentencia es durísima con ella, y habla de una instrucción durísima. La sentencia es durísima, lo que pasa es que las sentencias cuando son duras contra algún juez llegan escasamente a los medios de comunicación. Algunos se ha limitado a decir la señora Alaya se equivocó, no, le ha arruinado la vida a 14 personas y a sus familias y a la reputación de la Junta de Andalucía y del gobierno que entonces había. Luego, por tanto, prudencia. Vamos a ver si avanzamos en la investigación, si se sabe alguna cosa más de la investigación, que mantiene ahora mismo detenidas a 3 personas en esta operación, a Leire Díez, a Vicente Fernández y a esta tercera persona de la que desconocemos todavía su identidad, pero que nos decía Bañuelos que lo que le trasladaban es que era una persona de perfil público relevante. Apuntaba antes Ignacio, mal mes, se le están complicando mucho las cosas al Partido Socialista en este final de año, porque además de los casos de corrupción, con este nuevo episodio, que veremos en qué queda y en qué consiste, pero bueno, que al fin y al cabo son personas vinculadas al Partido Socialista, le impactó de lleno el caso Salazar y no ha apagado ese incendio cuando se le abre un nuevo frente después de las denuncias de acoso contra el ya expresidente de la Diputación de Lugo. Son unas acusaciones que se presentaron por la vía interna del partido y que le señalan, entre otras cosas, por ofrecer puestos de trabajo a cambio de sexo. Él niega tajantemente los hechos y las acusaciones. Guillermo Lerma, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. Él dice que todo es un montaje contra él, aunque ha dimitido de la presidencia de la Diputación de Lugo. Sí continúa como alcalde de Monforte de Lemos y como diputado provincial. En el PSOE le han suspendido de militancia, le piden que abandone todos los cargos y temen que este escándalo termine por hacer estallar una auténtica crisis interna. Sí, Ferraz decidió ayer atajar el caso del expresidente de la Diputación de Lugo, interviniendo el partido, montando una gestora y pidiendo a José Tomé que entregue el acta de diputado y deje la alcaldía. Él por ahora se aferra al cargo, pero lo ocurrido en Lugo amaga con crear una crisis interna mayor. La Dirección Federal limita las consecuencias a la provincia de Lugo, no tienen previsto por ahora tomar más decisiones, pese a que hay dirigentes muy destacados que cuestionan y apuntan también al líder regional, a José Ramón Gómez Besteiro, al que acusan de haber ignorado a las denunciantes. Tampoco la gestión que Ferraz está haciendo convence a todos en el PSOE. Hay quien echa en falta más explicaciones por parte de la Secretaría de Organización, que aún no se ha pronunciado públicamente ni sobre el caso Salazar ni sobre el líder del partido en Torremolinos o ahora la crisis abierta en Lugo. Así que Sánchez va a cerrar el año parando golpes por el goteo de denuncias de acoso que se están produciendo y que nadie sabe hasta dónde pueden llegar. La sensación en el PSOE, Ángels,
es de cierto desborde y de cierta incapacidad para reaccionar a una acumulación de frentes que no permiten al gobierno retomar la iniciativa. Hay dirigentes de la dirección y miembros del grupo parlamentario que ya no ocultan su desánimo y sus dudas sobre si, pese a querer agotar el mandato, el Ejecutivo y el partido puede aguantar. Todo además a las puertas de un ciclo electoral en el que es el PP el que controla el calendario, y Génova lo está haciendo para que el PSOE encadene cada mes una derrota e intentar así hundir el ánimo del Partido Socialista. Aún así, públicamente lo que dicen en el PSOE es que la intención es seguir gobernando y aguantar hasta intentar agotar la legislatura. Guille, gracias. Hasta luego. Nos contaba ahora, Guillermo, la reacción, la respuesta por parte de Ferraz, pero claro, el Partido Socialista en Galicia también tiene una dirección, una secretaría general que de momento no es que haya dicho mucho o no ha dicho prácticamente nada. Radio Galicia, Ricardo Rodríguez, bo día. Bo día, Ángels. Algunas voces ahí en Galicia lamentan que no se haya actuado antes contra el presidente de la Diputación de Lugo. Claro, porque las preguntas que surgen a partir de esto es, ¿conocía la dirección del Partido Socialista en Galicia las denuncias? ¿Qué impacto puede tener todo esto para un Partido Socialista que, recordemos, en Galicia está en horas más que bajas? Esa es la gran pregunta esta mañana, Ángel. Si la dirección gallega del PSOE era conocedora de esas denuncias antes de que se formalizasen en el canal interno del partido, si el secretario general José Ramón Gómez Besteiro y la secretaria de organización Lara Méndez conocían los hechos y no hicieron nada por evitarlos, como sostienen los testimonios que acompañan a la denuncia registrada en Ferraz. Besteiro guarda silencio desde que estalló toda esta crisis y Lara Méndez ha evitado en una comparecencia pública dar ningún tipo de explicación a pesar de los intentos de los periodistas. Ambos son de Lugo, como Tomé, y ambos deben aclarar si la dirección conocía estos comportamientos que han llevado al partido a fulminar a Tomé Roca de sus cargos orgánicos. Aquí en la SER, la exsecretaria de Estado de Igualdad, Laura Seara, lamenta este silencio por parte de la dirección de su partido. O feminismo non é unha bandeira, máis é a alma, propia alma do Partido Socialista. Entonces, non é falar, enchérsenos a boca os 8 de marzo e os 25 de novembro, hai que actuar como tal, coñecer as leyes das que nos dotamos os gobernos socialistas. Non é un tema menor, é un tema gravísimo, e a mí me gustaría efectivamente escoitar a voz dos líderes e das lideresas do meu partido. De momento silencio, hay un profundo malestar en una parte importante del PSOE gallego por cómo se está gestionando esta crisis. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha pedido contundencia. Siento un profundo asco cuando leo ese tipo de cuestiones, y lo que pido es que en este caso se investigue con la máxima celeridad, con la máxima firmeza y contundencia. Esta tarde se reúne la Comisión de Igualdad del partido en Galicia para analizar la situación, mientras el cierre en falso del caso Tomé reabre viejas heridas internas en un partido que, como decía Ángels, ya está en horas bajas en Galicia y con José Tomé aferrado a sus cargos como alcalde de Monforte y como diputado en el ente provincial, con la llave para elegir su relevo al frente de la Diputación de Lugo. Mañana, Rich, hacemos el programa desde Santiago. Sí. Podemos ofrecer a la dirección del Partido Socialista en Galicia nuestros micrófonos porque vamos a estar ahí en directo. Lo haremos en cuanto salga del abierto, lo haremos, insistiré mucho a ver si lo conseguimos. Ocasión para hablar tendrán, ahí vamos a estar nosotros mañana. Hasta mañana, bueno, no, hasta luego, que seguramente volveremos a hablar, Richie. Hasta después, Ángel, te esperamos entusiasmados aquí, con muchas ganas de verte. Adiós. En cuanto acabe el programa vamos para allá. Y claro, el Partido Popular, ¿qué quieren que les diga? Ayer ya vimos la sesión de control al gobierno, que ni siquiera el PP mencionó los argumentos de la sentencia del fiscal general del Estado, ya lo dio por amortizado y se ha agarrado al hueso para roerlo hasta el fondo de los casos de acoso sexual que afectan al Partido Socialista, aunque ellos también tienen algún caso, por ejemplo el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluz, David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Por aquello de ida y vuelta, el PSOE ha denunciado al regidor de Algeciras, que también es senador, lo ha denunciado por acoso sexual y por malversación después de que el PP archivara toda investigación al respecto. Él se ha dado de baja del partido de forma temporal, pero ha decidido que seguirá siendo alcalde y senador. Y se siente tan arriba y tan en la nube el PP que ni se preocupa por lo del alcalde de Algeciras, que ha pedido, como decíais, ser suspendido de militancia tras denunciar el Partido Socialista 2 presuntos acosos a concejalas del PP. El regidor gaditano mantendrá su puesto y también su acta como senador, y el partido dice que va a estar a lo que diga la justicia, pero recuerda a la vez que ellos tienen una oficina de compliance para estas situaciones, un código ético, y que se investigó el caso internamente hace un año y que las ediles negaron los hechos, por lo que se dio carpetazo. Tanta fe le tiene puesta el PP al caso
caso Salazar, que nos llegan a decir desde Génova. El PSOE está ante su particular Gürtel, algo que sus electores tardarán mucho tiempo en olvidar, como nos pasó a nosotros. Los populares creen que han dado con la veta para desmovilizar del todo al votante socialista y, claro, la explotan. ¿O es Salazar también un gran desconocido para usted? Las mujeres tenían miedo de trabajar en Moncloa. Tenían miedo de trabajar con Paco Salazar, que había sido nombrado directamente por Pedro Sánchez. ¿Qué atributos vio usted en los señores Cerdán, Koldo? Esto ocurría a escasos metros de su despacho. Usted no sabía nada. Los eligió a todos porque están hechos a su imagen y semejanza. Usted no es mejor que ellos. Usted es uno de ellos. Hemos elegido cortes de Feijóo y Esther Muñoz, líder y portavoz, pero todos los parlamentarios populares dejaron ayer su cuñita, algo ante lo que Sánchez se revolvió así. Lo he dicho en muchas ocasiones, señoría, el feminismo a todos nos da lecciones, a mí el primero, y la gran diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia. Ustedes lo que hacen es abrazarse al error histórico que se llama Vox. Tan fuertes se ven en el PP que se toman a guasa esa asociación que hacía Sánchez con negacionistas de la violencia machista, una asociación que les ha causado muchos quebraderos de cabeza en los últimos tiempos. Que nosotros sepamos, dicen, nadie de Vox se pasea por la sede con la bragueta bajada ni le ha pagado un piso a una prostituta con el dinero de todos los españoles. Los populares están lanzados porque piensan que se tambalea una de las vigas maestras del sanchismo, su voto femenino, y van a testar ese diagnóstico con nuevos comicios. A falta de anuncio formal, es prácticamente seguro que habrá elecciones en febrero en Aragón. La excusa serán los presupuestos, pero uno de los principales motivos es la complicada situación de Pilar Alegría. En el PP Nacional creen que la ministra portavoz ha evidenciado su debilidad y que su foto comiendo con Paco Salazar puede ser el cartel electoral que catapulte a Jorge Azcón a unos resultados que le hagan depender menos de Vox. Junquera, gracias. Gracias. Escuchábamos antes en la crónica desde Galicia las voces de algunas socialistas gallegas enfadadas. Hay mucho malestar en las federaciones, sobre todo por la lentitud en la reacción por parte de la dirección del Partido Socialista en investigar, en poner coto a este tipo de casos. Y yo creo que esto lo expresó maravillosamente bien ayer la portavoz del Partido Socialista en el Parlamento andaluz. Ella es Ángeles Ferriz. Pues estoy hasta el moño de putero y de acosadores. Si le sirve la contundencia, claro que estoy hasta el moño. Sobre todo porque me duele en un partido como el mío, donde estos comportamientos, como ustedes comprenderán, nos desgarran por dentro, porque no tienen cabida y porque no pueden cuestionar todo lo que es la historia de una organización que ha sido la que ha protagonizado los mayores avances de la historia de los derechos de las mujeres. Y 4, sin vergüenza, no pueden tirar por tierra todo el trabajo que hacemos día a día muchísimas mujeres y muchísimos hombres en el Partido Socialista. Yo quiero que se sepa toda la verdad, que se llegue hasta el final y que caiga quien tenga que caer. Estoy hasta el moño de puteros y acosadores. Es un tema que está haciendo muchísimo daño al Partido Socialista, ha quebrado completamente la confianza de las mujeres y lo veíamos el otro día, el lunes mismo, en la encuesta de 40DB para la serie El País, esa fuga de votos femeninos del Partido Socialista. Lo apuntabas tú antes, Ignacio, si pones una detrás de otra, los casos de corrupción, los casos de acoso, las dificultades, que ahora hablaremos de ello, que tiene el Parlamento para sacar adelante iniciativas, y lo veremos hoy seguramente con la senda de déficit. Está siendo una auténtica agonía para el Partido Socialista. Sí, esto le está provocando una debilidad enorme. Yo dudo mucho que estas mujeres, a las que con razón les preocupa el acoso sexual, los puteros, la violencia machista, vayan a irse a una coalición con PP y Vox, porque... Si les molestan los puteros y la violencia machista, no se sobre todo porque, en fin, eso que dicen, no hay nadie de Vox que vaya con la bragueta abierta. Bueno, el gobierno de Valencia se negoció con un diputado de Vox que está condenado a 1 año de cárcel por las coacciones y por las amenazas que dio a su mujer, en lo que Feijóo calificó como un divorcio duro. Es decir, que desde luego que esto es grave para el Partido Socialista, pero porque desmoviliza una parte de su electorado, no porque se vayan a ir a este Partido Popular y a esta extrema derecha. Pero sí que creo que aquí tienen que ser más contundentes. Es decir, yo creo que en el caso del presidente de la Diputación de Lugo se ha actuado con contundencia y con rapidez, pero no fue así en el caso de Salazar. Sí se le apartó inmediatamente, pero la información que desvelamos en el diario.es de cómo se trató esa denuncia y cómo durante meses se dejó ahí aparcada, desde luego no deja nada bien al Partido Socialista, y no nos han dado todas las explicaciones de qué pasó
en esa ofuscación para que no pudiesen encontrar esas Claro, denuncias. es que el problema no está, que también está en la presencia de acosadores dentro de la estructura del partido. El problema está en la gestión que hace el partido. Eso es. Está también en la gestión que hace el partido de ello, Pablo. Os pido brevedad a los dos. Y que en este caso, con Paco Salazar, hablamos de la Moncloa. Es que son hechos ocurridos en la Moncloa, que ahí está lo verdaderamente grave. A ver, de los hechos concretos, creo que está todo contado. Todos los compañeros lo han contado perfectamente, no hace falta ahondar. Yo me voy más al fondo del asunto y saco dos conclusiones. Una, en primer lugar, cuando yo hablaba antes del tipo de gente que te rodeas, no era por echar la culpa al presidente del gobierno y responsabilizar de esto, que no lo tiene, sino que cuando seleccionas a gente que solo te dice sí, guana por delante y por detrás va haciendo otras cosas de todo tipo, pasan estas cosas. Y a lo importante que es qué hacían esa gente, a quién apartaban. Porque lo que estamos viendo aquí, y creo que esta conclusión para mí es más importante, nosotros lo publicamos el lunes en 0:30, lo que estamos viendo aquí es fuego amigo. Lo que estamos viendo con los casos de acoso que de repente salen no es porque el Partido Socialista esté lleno de machistas y acosadores. Aquí ya hace bien la portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz decir, son 4, sí, vale, efectivamente son 4. Salen todos de golpe porque hay un movimiento dentro del PSOE encabezado por mujeres, muchas de ellas cercanas a Pedro Sánchez, que han dicho basta ya. Y basta ya no es contra el machismo solo, es contra la estructura de poder que ahora mismo tiene el PSOE. Muy breve, Sí, estoy de acuerdo de lo último que has dicho, pero con otra versión. Yo creo que la proyección que hace de esta catástrofe que tiene el Partido Socialista con respecto a los casos de acoso, yo creo que no es la mejor para los intereses del Partido Popular. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto lo que va a hacer es resurgir la potencia que tiene la mujer dentro del Partido Socialista, que es muy potente. Sí, no, sí. a futuro no, a presente. Acabamos de escuchar a Ángeles Ferriz, que ha dicho que está hasta el moño, que es una versión dulce de hasta dónde está, ¿no? Pero bueno, ella es así de fina y además, pero es bravía. Es decir, Ángeles es el modelo de la mujer socialista en Andalucía y fuera de Andalucía, que es capaz de coger el control del partido, y desde luego le va a doler mucho la cabeza al Partido Popular si hay mujeres como esta que asumen el protagonismo y el combate contra el machismo y contra los abusos sexuales. Os pedía brevedad porque me quedaban dos cosas por contar. La primera, que tiene que ver también con este final de año agónico para el Partido Socialista, que son las dificultades que tiene en el Congreso para sumar mayorías. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos Hoy días. El Congreso vamos a ver casi con total seguridad otra prueba de esa dificultad que tiene para recabar apoyos parlamentarios el gobierno de Pedro Sánchez, porque se vota la senda de déficit y parece abocada al fracaso. Sí, y descontada esta derrota, el Ejecutivo quiere ver el vaso medio lleno y confía en sacar adelante los 3 decretos que hoy se debaten y se votan. El de las ayudas a la palma, el de la mejora salarial para funcionarios y el del uso del superávit para ayuntamientos y comunidades. También confía en que la tramitación parlamentaria de la ley de dependencia siga su curso a pesar de las enmiendas presentadas por Junts y PNV, lo que según fuentes del gobierno supondría un espaldarazo a su idea de que a pesar de las complejas mayorías parlamentarias, el bloqueo que tanto denuncia el PP no existe y esta legislatura aún tiene recorrido, sobre todo desde una perspectiva más social. Por cierto, Ángeles, quien no va a poder votar hoy en este pleno, que será larguísimo por otra parte, es José Luis Ábalos. Desde anoche están suspendidos sus derechos y deberes como diputado tras recibir la notificación de su procesamiento por parte del Supremo. Ánimo con este pleno, Josu. Gracias, Ángeles. Hasta luego. Chao. Y después algo que ha ocurrido esta madrugada y que tiene que ver con la actualidad internacional, está siendo la imagen internacional del día, que ha sido la llegada de María Corina Machado en Oslo y siendo recibida ahí en la capital noruega por decenas de seguidores. Llegó a Oslo, aunque llegó tarde, no pudo asistir a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz. Finalmente sí que viajó y lo hizo sorteando al régimen chavista y lo hizo con ayuda de Washington. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Se trata de una operación en la que ha intervenido hasta el ejército de los Estados Unidos, que ha facilitado la salida de Corina Machado del país con una lancha. Hay que recordar que María Corina Machado llevaba más de un año en la clandestinidad oculta del régimen de Nicolás Maduro. Claro, por eso lo relevante de esta historia era saber cómo pudo salir de Venezuela. El Wall Street Journal adelantó anoche los detalles. El periplo comenzó el lunes por la tarde, con peluca y disfraz, según el relato del diario, que cuenta cómo la opositora superó hasta 10 controles militares en su ruta desde el suburbio de Caracas, en el que lleva un año escondida, hasta la costa. Allí tomó el martes una lancha que la llevó a la isla caribeña de Curazao, donde tomó un vuelo privado hacia Oslo, con escala de por medio. Claro, el tramo marítimo en
lancha contó con la complicidad de Estados Unidos. El equipo de María Corina Machado informó del plan para evitar ataques a la lancha, como los que venimos viendo desde septiembre. Y de hecho, el momento en el que partió esa lancha, a las 5 de la mañana, 2 cazas norteamericanos sobrevolaban la zona en la que estaba prevista la ruta. Ella misma ha hablado de este viaje en la BBC. And I know exactly the risks I'm taking. Y asegura que tiene intención de volver a Venezuela a pesar de que es consciente de los riesgos que puede correr. Son las primeras declaraciones, Ángeles, que está ofreciendo María Corina Machado a algunos medios desplazados a Oslo, y en estos momentos está desarrollando su agenda privada. Tiene previsto reunirse con el primer ministro y después ofrecer una rueda de prensa ya pasadas las 10. Esto llega, además, Pablo, en plena escalada entre Maduro y el principal valedor de Machado, que es Donald Trump. De hecho, hemos visto cómo Estados Unidos le ayudó a salir de Caracas. El presidente de los Estados Unidos ha justificado el asalto y confiscación de un buque petrolero en costas venezolanas anoche, y el régimen Maduro pide a los ciudadanos venezolanos que estén alerta para plantar cara ante una posible agresión. Claro, la administración Trump no descarta interceptar más petroleros próximamente. Ahora mismo hay unos 80 navegando frente a las costas de Venezuela y más de una treintena potencialmente en riesgo de sufrir represalias por las sanciones que Estados Unidos mantiene sobre el petróleo venezolano. El abordaje de anoche, de película, porque la administración Trump ha publicado las imágenes de sus comandos descolgándose desde un helicóptero a la cubierta del petrolero. Ese abordaje es un nuevo movimiento de intimidación a Nicolás Maduro por parte de la administración Trump, que anoche recibió una respuesta. Esta es la respuesta de Maduro, y lanzando su particular bravata. ¿Preparados para partirle los dientes al imperio norteamericano si hiciera falta desde la patria de Bolívar? La cuestión, Ángeles, es cómo va a evitar el posible bloqueo de la salida de petroleros desde Venezuela si, como amenaza, la administración Trump continúa bloqueando esos barcos. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Hoy por hoy, noticias. Ser podcast. Midnight in the village. See the lights of candles from bitter end to gaslight. Bias leaves the stage. Vamos a ir ya terminando el abierto, que están aquí Sergio Castro y Ana Usle. Buenos días. ¿Qué tal? Esta foto le encantaría a mi madre. Estamos tan cerca que parece que dirige el Hoy por Hoy soy yo. Pensaba que tu madre iba a decir, parece que seáis amigos. No, amigos o si meses. Bueno, siempre nos dicen que nos separaron al nacer, a ti y a mí. Pues mira, sí, tenemos la misma cabeza, pero partida por la mitad. No te dé envidia. Venga. No te preocupes. Venga, vamos. Venga, que empieza ya el Ministerio de Ciencia y Tecnología con Jaime García Cantero y también con Nuño Domínguez para hablar de la actualidad. La multa de la Comisión Europea X, contestada, por cierto, con gran virulencia por Elon Musk y también por la administración de Donald Trump contra las tecnológicas europeas, y también algo muy remoto. Se decía que el fuego, la primera vez que se generó fue en Francia, hace 5.000 años, pero es en Inglaterra. Ahora, hace 400.000. Los ingleses siempre acaban teniendo la razón y robando lo inventaron el fútbol. El fútbol y el fuego. El fútbol y el fuego. La generación del fuego. Y los franceses, decir que inventaron ellos el fuego. Era presuntuoso, ¿te parece? Bueno, yo hasta aquí puedo leer. Pues mientras no se demuestre lo contrario, Inglaterra. Vale. Venga, y ahora que ya la cocina italiana es patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿qué te parece irte media horita a la Piazza Navona? Ahora mismo me iba. Bien, ¿no? Me iba. Luego te das ahora un paseíto mismo. después de desayunar, giras una calle y vas a aparecer en la iglesia de San Luis de los Franceses, donde vas a conocer a alguien a quien entrevistarás, charlarás durante media hora y mira, una pista. Con las letras de su apellido puedes formar la palabra el nombre de la ciudad. Di pasapalabra y ya está. Es que parecen cifras y letras esto. Después, el cine, más fácil, ahí te voy a decir todos los títulos. Venga, Jake Kelly, Sueños en trenes, Ruffman y los viajes de Sullivan. Javier Ocaña viene hoy con la carpeta llena de críticas cinematográficas para que podamos ver algo muy bueno este fin de semana. Muy bien. Y luego, para terminar, puede parecer evidente, previsible, pero no lo es, nunca lo es. Ainhoa Aguirregoitia siempre es distinta. En Al Dente vamos a hablar del ketchup. Vamos a hablar de su origen. ¿Cómo dices esto? Vamos a hablar de su origen. Pero sobre todo vamos a hablar dónde se aplica, más allá de lo evidente de la comida rápida, de la hamburguesa, del perrito caliente, dónde el ketchup tiene gran función. ¿Pero por qué dices ketchup? ¿Cómo quieres que lo diga? No es ketchup. Es ketchup, ¿no? Pero es que Brian también dice ketchup. Hay como dos escuelas. Hay que dos dice escuelas. ketchup. Piquis o pero pinquis. ketchup es difícil de decir. Es ketchup. Ketchup. No, ketchup. Ketchup. Ketchup, ¿no? Bueno, vamos a empezar, si claro, la sección de Ainhoa Aguirregoitia aprendiendo a pronunciar el nombre del producto. Lo que ella diga. Lo que ella diga, Venga. siempre lo que bueno, ella que diga. ella diga o no. Es que no es ketchup.
Yo creo que es ketchup. A ver si ahora va a llegar Eva y nos va a poner mejor acento y la vamos a liar. No, Eva dirá ketchup. Lo que queráis, pero no llaméis tomate. Vale. No, eso seguro. Estamos de acuerdo. Ignacio Escolar, Javier Aroca, Pablo Iglesias, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.